Se alinean los astros. Se alinean las radios. Porque este martes 2 de julio pondremos en órbita una transmisión histórica. Radionautas. En ADN, concierto, futuro, rock and pop y todas nuestras plataformas digitales. Te esperamos a partir de las 3 de la tarde para vivir el eclipse solar con música en vivo, conversación y un panel de astros radiales nunca antes reunidos. Además, despachos en directo, streaming con imágenes en tiempo real, invitados espaciales y un despliegue astronómico. Martes 2 de julio, Radionautas, desde las 3 de la tarde, por las señales de concierto, futuro, ADN y rock and pop. Una transmisión cósmica, una transmisión de otra galaxia. ¿Escucharon ahí? Bien, pues. Tremendo radiotelescopio, ¿eh? Así vamos a estar el martes siguiendo este fenómeno que nos cautiva, que nos genera dudas, que todos vamos a recordar. Todos vamos a después saber dónde estábamos en el momento del eclipse, porque es un fenómeno que además uno tiene muy pocas posibilidades de repetirse en la vida, por lo menos en una misma zona. Vamos a conversar con Nicolás Troncoso, astrónomo de la Universidad de Chile, que nos acompaña para aprontarnos a este eclipse del día martes. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. A ver, ¿por qué nos fascina tanto? ¿Por qué es tan importante en el fondo que se produzca? Además, en nuestros cielos, en una zona como sobre todo Coquimbo, el norte de nuestro país, que son los cielos más limpios del mundo, dicen, este eclipse total de sol. Bueno, el evento en sí mismo es súper bonito, imagínate, está ahí en medio del día y de repente por un par de minutos, ¡boom!, se hace de noche y luego de día otra vez. Extraño, por alguna razón nos llama la atención. Ahora, hay algo extraño ahí con la intuición, que es lo que tú estabas diciendo. Imagínate que al año pueden haber hasta 5 eclipses solares, hasta 5, y mínimo 2. Pero nos da la impresión de que los eclipses son algo súper raro, como algo súper poco común. ¿Totales? Ah, y ahí está el tema. Ya. No todos son eclipses totales, y además de eso, la mayor parte de la superficie de la Tierra es mar. Entonces a veces hay eclipse, pero no queda en ningún lugar No hay donde alguien lo pueda posibilidad ver. de observarlo. Ya, pero en el Exacto. fondo eclipses totales, como los que vamos a ver el martes, ¿cada cuánto se producen? Una persona en su vida tiene chance de ver cuántos eclipses totales. Los eclipses totales son más difíciles, y es porque para que se dé el eclipse total se tienen que juntar dos cosas. Uno, tiene que haber un eclipse, o sea, el Sol y la Luna tienen que quedar justo en la misma posición en el cielo. Y no solo eso, sino que además de eso, la Luna tiene que estar cerca de la Tierra. La Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra. En algunos momentos está un poquito más cerca y en algunos momentos está un poquito más lejos. Es como cuando hablamos de la superluna. Sí. La superluna es cuando coincide luna llena con que la luna está cerca. Y los eclipses totales son que coincide eclipse con que la luna está cerca. Otras veces se dan eclipses, pero puede coincidir que el eclipse se da justo cuando la luna está más lejos, y entonces en esos casos el eclipse no es total, sino que se llaman anulares, que queda la luna tapando el sol, pero alrededor de la luna queda un anillito de luz, y entonces no es un eclipse total, todavía hay un poquitito de día. Así que sí, los totales son un poquito más complicados. Espérate, uno recuerda el eclipse del 94. No sé si a ustedes les pasa que uno Bueno, yo no lo recuerdo mucho. ¿No? Tenía un año. Yo recuerdo uno que hubo Ah, tú como en eres 70. mucho más chico que yo. Los Qué atroz. 70. La vejez, la vejez. No, yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y había todo un revuelo y todo un tema con el eclipse. Es el que yo al menos recuerdo. Ese fue en Putre, ¿o no? Claro, fue en el norte, en Putre, se vio en Arica, entiendo también, y también hubo todo un movimiento científico, pero a eso quería ir, en el fondo, el contexto tan distinto que había en esa época de eclipse que el que tenemos ahora, con redes sociales, con la gente que está mucho más informada, con los científicos que lo estábamos hablando antes de partir, mucho más cercanos, explicándonos el fenómeno. Tengo yo la impresión de que este eclipse lo vamos a ver con otros ojos, en definitiva. Claro, es que ahora el tema, como está mucho más en boga, como la gente está más interesada en astronomía y tiene más acceso, entonces se hace más interesante. No simplemente que estemos ahí y veamos que algo está ocurriendo y luego se acabó y uy, qué bonito, sino que ahora hay todo un contexto alrededor del fenómeno. Antes de que ocurra ya estamos conversando de eso, la gente tiene la oportunidad de preguntar qué es lo que está pasando, por qué se produce, y entonces al final termina siendo una experiencia como mucho más rica que lo que quizás era antes, cuando había menos acceso a la información. Sí, porque pese a los precios astronómicos de alojamiento que hay en la zona, está todo ocupado.
Oferta y demanda, está todo copado. ¿Por qué no me cuenta un poco qué sensación te provoca a ti como científico el que esto se haya transformado en un fenómeno social, pero más que eso, una fiesta que sea convocante, que haya alegría detrás de este fenómeno, antes de entrar en los detalles científicos? Porque tú decías, hay una cosa que tiene que ver con la simple apreciación del fenómeno, y que está lejos de cualquier ciudadano empezar a fijarse en detalles más científicos porque no tiene ninguna posibilidad instrumental. Tú viajas, por ejemplo, ¿no? Sí, voy a estar allá en La Serena y me voy a escapar por ahí si es que está nublado. ¿Telescopio en mano o te vas a un centro...? No, me voy a ir con mi telescopio, no es tan grande, un telescopio chiquitito. ¿Y con eso basta? Sí. Ya. Mira, con la astronomía pasa algo súper entretenido, al menos para nosotros, y es también una oportunidad, y es que a la gente le interesa. A la gente, tú le habláis de, por ejemplo, decir agujero negro, y al tiro te ponen atención. O estrella de neutrones, también atención, supernova. Y no pasa lo mismo con las otras ciencias. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, no sé, mitosis o efecto Hall, aunque son fenómenos súper interesantes. O sea que uno queda colgado al tiro. O sea. Claro, pero es como que, ya, o sea, quizás lo voy a averiguar, pero no es algo que genere esa curiosidad. Entonces, para nosotros es esta oportunidad, no solo el eclipse al final da como una excusa, pero a través de la astronomía y a través de conversar a la gente sobre qué son los agujeros negros, como la foto que se hizo hace poco, qué son las estrellas de neutrones, que se han detectado unos choques entre ellas, uno puede ocupar eso para traspasar algo más profundo, que no es solamente el dato o el número, es traspasar la forma de pensar, el cómo se hace la ciencia, el cómo descubrimos las cosas. Y al final es eso, o sea, es la excusa para llevarle la información a la gente. Nicolás. Oye, perdón, hay consultas prácticas a propósito de lo último que comentamos, del uso de telescopios tal vez más caseros o más profesionales. ¿También requieren filtro? Todo que requiere filtro. Este es un tema súper importante. Por favor, que nadie mire al eclipse sin tener los lentes especiales para el eclipse o las gafas para soldar que sean grado 14 o superior. No mirar el eclipse, porque se puede provocar daño permanente a los ojos. No sirven los vidrios ahumados, no sirven los lentes de sol normales. Tienen que ser los lentes de eclipse. Sobre todo la gente que no está en la zona donde se va a producir efectivamente el eclipse total. Bueno, la gente que no está en la zona, por ejemplo, la gente que esté aquí en Santiago, o la gente que esté más al norte, los que vean eclipse parcial, no van a poder mirarlo directamente porque van a estar mirando al sol. Y mirar al sol, sea el día que sea, no importa si hay o no eclipse, siempre es dañino. Así que no lo hagan. Pero si están en la zona del eclipse, cuando se produzca el eclipse total, cuando se haga de noche, las pupilas de los ojos se van a expandir. Es como cuando estamos en una pieza y apagamos la luz y al principio no vemos nada y de repente como que empiezan a aparecer las cosas. Eso el ojo se empieza a dilatar la pupila. El diafragma que tenemos. Exactamente. Y entonces el ojo se empieza a ser más sensible a la luz y en el momento en que el sol se aparece justo atrás de la luna, o sea, la luna se mueve y aparece el sol, ese primer rayo de luz, como los ojos están más sensibles, entra directo hasta el fondo del ojo y produce daño permanente. Eso no se puede arreglar. Así que no. Mucho ojo. Entonces, con el caso de los telescopios, ¿se mira con lente o los telescopios tienen que tener un filtro especial? Se pueden comprar filtros especiales para los telescopios. Eso sí, cómprenlos ahora más o menos con tiempo. Bueno, queda mucho tiempo, pero búsquenlo. Los filtros para los telescopios no son muy baratos. Así que sí, búsquenlo. Tiene que ser con filtro. Y en todo caso, con eclipse o sin eclipse, jamás hay que mirar al sol directamente con un telescopio sin tener los filtros apropiados. Ya, Nicolás, otra pregunta práctica. ¿Qué es lo que vamos a ver en el fondo? ¿A qué hora ya se va a empezar a notar un cambio? ¿Qué tan rápido o lento es en el fondo este oscurecimiento que va teniendo el sol? ¿Y cuánto dura el eclipse en sí mismo? En la parte donde va a haber totalidad, o sea, en la zona donde se va a hacer de noche, que es en La Serena, La Higuera, por ahí cuarta región, el eclipse va a durar máximo 2 minutos 45 segundos. Espérame, por pero ahí. lo que dura 2 minutos 45 segundos es la noche. Cuando está absolutamente alineado en el fondo y el sol completamente tapado. Así es, la totalidad. Pero esto empieza antes, o sea, el desplazamiento para que se llegue a tapar el sol empieza bastante antes, ¿o no? Exactamente. Va a empezar más o menos como 20 minutos antes. La gente tiene que estar atenta a que la totalidad se va a dar más o menos como a las 4:40. Ya. Entonces tiene que haber como más o menos 20 minutos alrededor de eso, y el consejo es que ya a las 4 estén completamente listos, sentados en donde quieran ver exactamente, a las 4 de la tarde. Un poquito antes mejor. Pero el eclipse en sí mismo dura súper poco, la totalidad, la noche, digamos, en donde se vaya a hacer la noche. Y ahí la gente que esté en los lugares 100% de eclipse absolutamente total, ya cuarta región, por ejemplo, va a ver que el cielo se oscurece por completo.
¿Qué más va a pasar? Yo hoy día leía gente que hablaba del eclipse del 94, que estaba en Putre, por ejemplo, y decía, todo se oscureció. Los pájaros, decía, salían en bandadas volando para todos lados porque los pájaros en su reloj biológico no entendían qué estaba pasando porque de un minuto a otro se había hecho de noche. Y la verdad es que yo no había pensado tanto en los efectos del eclipse en otras especies. Nosotros lo podemos llegar a entender. Pero en las especies, en la naturaleza, qué curioso eso, ¿no? Vamos a sentir frío, la gente que esté en La Serena, por ejemplo, en Coquimbo. ¿Y qué va a pasar con los efectos del eclipse? Bueno, claro, imagínate que lo que ocurre ahí es que una sombra gigantesca empieza a pasar por la superficie de la Tierra. Entonces, por donde pasa esa sombra, como no llega luz, la temperatura va a disminuir. La gente que esté adentro de esa sombra va a mirar a su alrededor y va a ver atardecer hacia todos lados. Por eso que los eclipses son tan bonitos. El eclipse no va a producir ningún cambio, ningún daño en la Tierra. A lo más esa sombra, como va a producir diferencia de temperatura, va a generar corrientes de viento, pero no va a hacer nada, o sea, no se va a producir ningún terremoto. No hay ni una teoría apocalíptica que sea sustentable en relación al eclipse. Exacto. A lo más los daños que podrían ser es que a los animales no les podemos enseñar a ocupar lentes de eclipse. Y pucha, si algún animal se queda mirando el eclipse y justo lo mira cuando el sol salga detrás de la luna, se le va a producir daño, pero no le podemos estar poniendo lentes de eclipse, no sé. Y eso de los pájaros pasa, efectivamente, ¿no? Claro. Se desorientan completamente. Bueno, los animales están, sus rutinas están mucho más sincronizadas con los ciclos de la Tierra, como por ejemplo el día y la noche. Entonces, claro, para ellos que de repente se haga de noche cuando no se tenía que hacer es completamente... Claro. Exactamente. Así que ellos quizás lo sufren más, pero en el sentido de que no lo entienden. Nosotros, como lo entendemos, lo podemos disfrutar. Ahora estamos en época de selfies, redes sociales, celulares. Ojo con eso también, ¿ah? Claro. No con los celulares, pero sí con... El eclipse no lo pueden mirar a través del celular. Eso es súper importante. Solamente con los lentes. Ya, o sea, hay que tener mucho ojo e insistencia con eso, porque seguramente en algunas zonas, o he escuchado recomendaciones, mira, cuando esté la totalidad del eclipse sí te puedes sacar los anteojos, pero la recomendación es mejor que no. Claro, y esa es otra cosa importante. No quedarse con los anteojos puestos mirando todo el rato el eclipse, porque esos anteojos solamente dejan pasar un poquitito de la luz del sol y entonces las pupilas igual se empiezan a dilatar por la oscuridad. Ya. Entonces hay que mirarlo un par de segundos, después mirar a otro lado, hay que después volver a mirar, ¿no? claro, para hacer que los ojos descansen. Y en teoría uno podría sacarse los lentes y mirar el eclipse mientras está ocurriendo en su totalidad. Claro. Pero estar haciendo eso igual es un poco como jugar a la ruleta rusa. O sea, ¿en qué momento? Claro. Exactamente. Mejor no arriesgarse. Mejor quedarse con los lentes, nomás. Solo mirarlo con los lentes. Ya, el punto de mayor visibilidad va a ser la región de Coquimbo, en distintas localidades. Claro. ¿Qué va a pasar en otros puntos? Por ejemplo, el sur de Chile, ¿va a tener algo de visibilidad de este eclipse o no? ¿Qué van a ver los que no van a estar en el punto del eclipse total? Bueno, el eclipse total es una franja como de 270 kilómetros. Los que no estén dentro de esa franja igual van a ver eclipse, pero no va a ser total. O sea, ¿Hasta qué latitud más o menos? Lo que van a ver es que la luna empieza a pasar por la frente del sol y le va tapando diferentes pedacitos. Por ejemplo, aquí en Santiago... Uno va a ver un sol manchado, así como con sombra. Van a ver un sol que va a ser como un Pac-Man. Claro. Por ejemplo, aquí en Santiago la totalidad va a ser, el eclipse va a ser 92%. Sí, que igual es harto. Es harto, se va a ver como una lunita, como un platanito. Va a ser súper bonito igual. Como una luna menguante, pero en este caso un sol. El brillo del sol va a ser como ese equivalente, ¿no? Claro, se va a tapar el 92% de la luz del sol. Y entonces se va a ver así una lunita. Porque la luna le va a pasar justo por al lado y como son los dos un círculo, visto desde la Tierra, eso en realidad son una esfera, y estamos a 450 kilómetros, así que si hacemos el cálculo, debería llegar, tengo que revisarlo exactamente, pero a mí me da la impresión de que la parcialidad debería llegar por lo menos hasta Valdivia, por allá, todavía podrían poder verlo, poquito, pero deberían poder verlo. Hay que revisar exactamente si en la zona donde se produce el eclipse total, ¿es suficiente la oscuridad como para que se ilumine el espacio? O sea, que ahí se vea la estrella, por ejemplo. Eso es una súper buena pregunta. De hecho, eso mismo lo ocuparon hace 100 años atrás exactamente para probar la teoría de la relatividad de Einstein. Resulta que cuando la luna se pone al frente del sol, se hace de noche. Y como se hace de noche, se ven las estrellas. La luz, cuando pasa muy cerca del sol, o sea, si hay estrellas que están justo en esa zona, sienten la gravedad del sol. O sea, la luz, ahí se descubrió que la gravedad afectaba a la luz, que fue uno de los primeros experimentos que tuvo que movilizarse Einstein, digamos, con varios equipos alrededor del mundo para probarlo, digamos. Claro, que la gravedad distorsionaba el espacio-tiempo. Y de hecho ahora hay un concurso para astrofotógrafos amateur
a ver si pueden sacar una imagen en donde logren comprobar el mismo experimento. Es súper difícil, eso sí. Las estrellas se mueven muy poquitito de posición. En realidad no es que se muevan las estrellas, sino que nos cambia la dirección en que nos Pero llega la eso luz. hace difícil que en el marco del eclipse uno pueda mirar y ver estrellas. La verdad es que nunca he estado en un eclipse, así que no sé cuál será la sensación de las estrellas que aparezca. Probablemente se van a ver los objetos que sean más brillantes. Creo que a esa hora no va a estar Júpiter, pero deberían verse algunas estrellas de las que son más brillantes. Si están sacando fotos con cámara y ponen tiempo de exposición, definitivamente van a obtener estrellas. Oye, Nicolás, tú vas a estar en La Serena, dijiste. En la zona, sí. O en la zona y te vas a mover, porque lamentablemente y la mala noticia de esto es que meteorología dice que va a estar nublado. ¿Cómo no va a llevar telescopio y paraguas? No. Dice que no lluvia, dice nublado, no totalmente nublado, Parcialmente nublado. claro, es una nubosidad alta que dicen que en el fondo tú vas a mirar al cielo, vas a ver el sol, pero lo vas a ver como a través de un vidrio empavonado. Ese es el pronóstico hoy. Esperemos que la naturaleza sea más generosa y esto vaya disipando. Pero mi pregunta es, pensando también en que este es un polo astronómico, que tenemos observatorios que en el fondo están aportando información al mundo, ¿se puede avanzar en conocimiento a raíz de este eclipse? ¿Este eclipse puede dejar algún tipo de aprendizaje, lección, descubrimiento, o más bien es algo que viene a constatar teorías que ya se descubrieron? No sé si me expliqué en mi pregunta. Sí, los eclipses siempre se pueden ocupar para poder obtener más datos. Por ejemplo, cuando la luna se pone al frente del sol, como tapa el sol, podemos ver alrededor corona del sol, exactamente, podemos ver la corona. Así que sí, siempre se pueden obtener más datos ¿Qué es la astronómicos. corona? Expliquémoslo a la gente. El sol tiene diferentes zonas. Nosotros cuando lo vemos este círculo de luz, pero en realidad ese círculo de luz no es exactamente igual en todas partes. Es como la Tierra, así como la Tierra que tiene un manto, luego si vamos más hacia abajo nos encontramos con dos partes del núcleo, un núcleo sólido y un núcleo líquido. En el Sol también hay cosas así. En el Sol es una bola gigantesca de gas que está sostenida por la gravedad, que la quiere apretar al Sol, y como es un gas, así como los globos, si uno revienta un globo, el gas se escapa, y el gas se quiere expandir, entonces entre que se expande y se aprieta, el Sol queda ahí sostenido. Alrededor del Sol hay un montón de gas, así como imaginemos como la atmósfera de la Tierra, y ese gas empieza a escapar y escapar por efectos con los campos magnéticos y llamarás, y entonces alrededor del Sol hay un montón de gas muy tenue, que está a temperaturas de millones de grados. Y ese gas, el que está en la corona, se puede observar en los eclipses. Es un gas súper especial. ¿Y eso cómo lo vemos cuando tú dices se puede observar como luz? Claro, o sea, como brillo, digamos. Se pueden ocupar los telescopios para poder ver qué es lo que se está recibiendo de las zonas en donde nosotros sabemos que está la corona. A través de estudiar esa luz, podemos entender mejor qué es lo que está ocurriendo alrededor del Sol, que se relaciona directamente con todos los procesos internos que tiene. Oye, qué entretenido, qué fascinante. Sí, pues, me dieron ganas de ir ahora. Un poco tarde, Gerson, ¿ah? O a menos que tenga como 3 palos para la noche. Sí, no, y más que por el precio, porque yo creo que igual había que hacer una planificación para estar en un buen lugar, etcétera. Bueno, le vamos a agradecer a Nicolás Troncoso, astrónomo de la Universidad de Chile, por habernos explicado un poquitito más. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Por habernos dejado con las ganas. Sí, no, pero no nos vamos a quedar con las ganas. Y aquí en ADN, además... No, tú que vayas a ir, pues. Yo voy a ir, sí, Carlos yo voy va a estar en el avión de Nat Geo. Voy a estar en el avión de Nat Geo que va a garantizar que pase lo que pase, aunque esté muy nublado, por la altura del avión se va a ver sí o sí. Así que imágenes preciosas vamos a tener igual. Nat Geo va a ser un tremendo documental. Sí. TVN, con quien voy yo, lleva además varias cámaras, así que prometemos te podemos tener mandar fotos. súper lindas imágenes. No, espérate, Radio ADN también va a estar. Sí, pues, va a estar ahí. Va a estar la Andrea Ovaí también, que va a estar con un panel de expertos. Y tú vas a despachar para la prueba de ADN. Sí, pues así que ahí les vamos a estar contando y tratando de transmitir esto de la manera más fiel posible. Aquí en Santiago, la Universidad de Chile tiene tiene varios eventos importantes, lo pienso son 3. Hay uno en el Parque Metropolitano, que va a haber uno de mis compañeros de Calán ahí dando una charla. Qué bueno. En el Parque Met. En el Cerro Calán, que queda un poquito más allá del Metro Los Dominicos, en Las Condes, Sí. también va a haber un evento. Y va a haber otro evento más que lo va a estar haciendo Teresa Paneque, una compañera mía también de ahí del posgrado, que lo va a estar haciendo, es en la parte este de Santiago. Hay que revisar. ¿Y eso a bien. la hora del eclipse? Es durante el eclipse, sí. Qué entretenido. Porque Así ahí que la un gente que está aquí en científico te vaya Santiago explicando. igual tiene un montón de oportunidades para ir a eventos con astrónomos y poder ver el eclipse con explicaciones y todo. Ya pues, excelente. Ya, Nico. Todo explicado. Muchas gracias, Muchas gracias. Nicolás.